Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del odontólogo exitoso. En nuestro ciclo de casos de éxito estoy hoy con la doctora Erika Jiménez. Doctora Erika es odontóloga de la Universidad Santiago de Cali en Colombia y es especialista en ortodoncia del CESO de México. Además, la doctora Erika fue tutora de la Academia de Odontólogos por varios años y he querido invitarla hoy porque estoy segura de que su historia va a servir de inspiración para muchos de los colegas que nos van a escuchar y que tienen necesidad de hacer algún cambio en el ejercicio de su profesión. Erika, súper bienvenida a este podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Cuéntanos, por favor, un poquito quién eres tú, cómo es un día en la vida de Erika Jiménez. Bueno, muchas gracias por la invitación a usted, doctora. Muy honrada y muy agradecida de estar aquí. Sí, efectivamente, yo tengo mi consultorio particular. Aproximadamente hace 7 años lo monté porque digamos, los primeros 13 años fue primero la odontología general, luego ya vino la especialización y lonchereaba lo que le llamamos acá en Colombia, que es como ir a diferentes clínicas, atender pacientes todos los días, todo el día, a veces jornadas, unas en las mañanas iba a un sitio, en las tardes a otra, hasta que hace 7 años pues decidí montar mi consultorio particular. Hoy en día, pues yo sé que eso ha cambiado mucho y ya te iré preguntando cómo ha sido el recorrido de tu historia. Bueno, así como para empezar, quisiera que me contaras cuál era la situación que tú tenías en tu consultorio antes de participar o de tomar la Academia de Odontólogos. Primero que todo, estaba, como les digo, repartida tanto entre mi consultorio, o sea, yo lo monté hace 7 años, pero no había dejado de lleno las otras clínicas, ¿sí? Entonces yo estaba entre la consulta mía y lonchereaba, entonces habían tiempos en que tenía la atención en mi consultorio, otros tiempos en que mantenía de clínica en clínica y pues esto era un caos porque ni le dedicaba tiempo completo a mi consultorio ni tampoco estaba de lleno en las otras clínicas, como que trataba de repartir el tiempo. Entonces tenía mucho desorden en el consultorio y aparte de eso, pues tiempo para mi familia y mis hijos, cero, que es lo más duro, ¿no? Lo más caótico de ese momento, que yo tengo dos niños, pues que en este momento ya tienen 8 y 7 años, pero para ese momento estaban súper pequeños. Entonces, la verdad no contaba con tiempo porque entre lo que era el consultorio mío y los consultorios de los demás, pues mantenía el tope en mi día a día. Ajá, ok. Bueno, para quienes no saben qué es la Academia de Odontólogos, este es un programa cuyo objetivo principal es ayudar a los odontólogos a que logren consultas rentables que funcionen sin que estén presentes. Y bueno, yo como creadora del programa, lo que soy es una odontóloga ortodoncista que también tuve una clínica dental por 20 años y luego de eso empecé a formarme en distintas competencias empresariales, marketing, ventas, finanzas, etcétera. Inclusive hice un MBA y a partir de allí me moví de Colombia a Estados Unidos y ya decidí dedicarme a esa otra cosa que sabía, que era convertir los consultorios odontológicos en empresas. Y eso es lo que he hecho durante estos últimos 10 años y de ahí nace la Academia de Odontólogos. Entonces, hoy vamos a contarles cuál fue el recorrido de la doctora Erika Jiménez en nuestra academia. Ella ya nos está diciendo cómo era su situación en el consultorio antes de estar con la academia. Y me gustaría, Erika, que nos contaras aquí dentro de todo cuáles dirías tú que eran los errores que estabas cometiendo en el consultorio y también como los desafíos que tenías. Sí, como les comenté, como casi no disponía de tiempo porque no estaba de lleno en el consultorio, por lo que tenía estas otras consultas, que el tiempo que estaba en el consultorio tenía un error muy grande que ya luego pues lo fui aprendiendo, que yo era inicialmente la de todo, o sea, yo hacía ortodoncia, hacía odontología general, si había que hacer algún aseo pues lo hacía yo, si había que hacer alguna vuelta la hacía yo, o sea, esto era el caos y el desorden. Aparte de esto, no tenía un equipo conformado, ¿sí? O sea, no sabía yo para dónde iba, si tenía metas, si no. El sueldo del consultorio era para mis gastos de la casa, o sea, no tenía un sueldo establecido, sino que todo lo que entraba entonces de ahí se cogía y se agarraba. Entonces esto
sea, la verdad lo manejaba como cualquier cosa menos una empresa, ¿sí? Era pues un error bien grande porque no tenía un norte, no había como una gestión empresarial como tal. Ok. ¿Y qué fue lo que hizo que te inscribieras en la academia? Sí, yo te conocí, fue en la pandemia, me acuerdo mucho en el programa de pacientes ilimitados, hice el reto, entonces me quedó sonando, yo dije, ve, tan bueno, qué interesante, todo lo que mencionabas ahí, como del manejo empresarial, de manejo pues de pacientes, pero digamos que yo lo hice, apliqué algunas cosas que para su momento dijiste como unos tips durante la pandemia, pero ahí quedó todo. Ya después ya digamos que resonó muchísimo cuando mencionaste que si deseábamos una consulta rentable que funcione sin que estemos presentes. Eso fue como lo que para mí hizo el cambio, porque eso fue lo que yo siempre anhelé. No Ujú. digamos que voy a pensionarme ya o voy a salirme ya, porque, o sea, me siento joven y con ganas de trabajar, pero como no tenía tiempo, mantenía, como les menciono, este colapso que me demandaba sobre todo para el tiempo de mis hijos, que no podía tener tiempo para acompañarlos al fútbol, que no tenía tiempo para compartir con ellos. Entonces yo decía, pero ¿a qué horas me salgo si es que yo soy la que produzco el 100% de mi consulta? O sea, si yo no voy un día, allí no pasa nada. Si yo me voy de vacaciones, eso también fue otra, que cada que yo me iba de vacaciones tenía que trabajar durísimo esas semanas antes para lograr sacar 1 o 2 semanas y que entonces no se me viera afectado porque siempre era lo mismo. Yo me iba y cuando llegaba estaban todas las facturas por pagar y el consultorio no había percibido ni un peso. Todo eso ya me tenía súper colapsada y el hecho de que si yo no iba un día o si me enfermaba o si cualquier cosa médica, entonces el consultorio en ceros ese día. Eso fue lo que más resonó conmigo, que yo dije, no, definitivamente voy a realizar la Academia de Odontólogos. Bueno, Eri, y de todas las cosas que hiciste, porque hiciste muchas, tú puedo decir que fuiste una alumna dedicada y siempre vimos que te destacaste dentro del grupo en la dedicación, en el empeño que le pusiste como a sacar el programa adelante. De todas las cosas que hiciste, ¿cuáles son esas, no sé, tres estrategias o cambios que tú implementaste en el consultorio durante el tiempo que estuviste en la academia que hicieron la diferencia en la forma como funcionaba tu consultorio, en los resultados de tu vida y en los objetivos que tenías? Bueno, primero que todo, delegar, no pensar que yo podía sola, no pensar que sin mí esto no iba a funcionar. Dentro de la academia se aprenden muchas estrategias porque delegar no es solo parar a una persona o llamar a una persona y decirle haga esto y me voy, no, o sea, esto tiene toda una estrategia detrás para uno poder y en un momento crear una especie de mini yo, como le llaman en la academia, y decir, bueno, esta persona va a poder cumplir a cabalidad las funciones que yo necesito y en el momento en que yo no esté, se van a dar como si estuviera yo. Entonces, eso fue lo primero, aprender a delegar con estrategia y haciéndolo pues de la manera más coordinada posible. Y delegar no solo en personal asistencial y administrativo, sino también personal operativo dentro de la parte odontológica, ¿sí? Porque eso me frenaba a mí mucho, que no, que si pongo otro odontólogo, que si se hará las cosas bien, que como me guste, pero como les menciono, detrás de esto hay toda una estrategia que se aprende muy bien estructurada en la Academia de Odontólogos para nosotros poder en otra persona transmitir todo lo que queremos que se haga dentro del consultorio. Entonces eso fue como un gran avance que tuve. Lo segundo, manejar lo del tema de las redes, lo que era marketing, pues yo no manejaba esa parte, estaba muy offline dentro de mi consultorio. Entonces empecé también como a impulsarme mucho con el tema de redes sociales, que también pues se aprende muy bien las estrategias dentro del consultorio. Y tercero, potencialicé esa parte offline que tenía, porque digamos que yo la tenía, pero no tan estructurada como se te enseña en la academia. Entonces, programas de fidelización de pacientes, de alianzas estratégicas, hasta el simple hecho de hacer un mensaje en el cumpleaños, un descuento por referidos, o sea, todo esto fueron cosas que realmente a mí me permitieron muy rápido cambiar totalmente la estructura, los ingresos, o sea, toda la parte de mi consultorio realmente cambió muy rápido
al implementar estas tres cosas. ¿Qué de todo lo que hiciste fue lo más desafiante? ¿Qué fue algo que tú dijiste, esto me supera, no creo que lo vaya a hacer? O que te retó. A veces tenemos cosas que las hacemos porque les insistimos nosotros en la academia, pero no porque ustedes estén convencidos. Y después ya funciona, pero al principio les cuesta. Para mí lo más duro fue definitivamente el soltar, o sea, el delegar, porque como les menciono, inicialmente yo estaba con todo en el consultorio. Era un cambio de mentalidad básicamente, de desprenderme y pensar que yo no podía sola y que había gente que lo hacía también muy bien y que tenía muchas capacidades y que yo podía estar del otro lado administrando, haciendo cosas que realmente no fuera solo estar en la boca del paciente, porque es que eso es lo que muchas veces no te permite ver más allá. O sea, no permite avanzar. Yo sentía como un estancamiento por eso, porque sí, o sea, yo podía estar con pacientes y todo, pero como que no tenía una visión diferente del consultorio, como a nivel empresa. Entonces, para mí fue un desafío eso, el poder decir, venga, puedo traer un odontólogo, puedo traer un ortodoncista que me pueda apoyar a mí para que yo así pueda liberar horas de mi agenda y estas horas pueda dedicarlas a la parte como estratégica del consultorio, en cómo voy a traer más pacientes y también en tiempo libre para mí, para mis hijos. Entonces esa fue como la parte más complicada en la parte pues de la delegada en el consultorio, que ya hoy en día, gracias a Dios, ya lo logré y ya se quita como esa mentalidad de que, ay, no tengo que ser yo la de todo, no. Bueno, ya te voy a preguntar qué implicaciones ha tenido eso en tu vida, pero primero cuéntame en general, desde cuando tú empezaste en la academia hasta hoy, ¿qué resultados has tenido en el cambio en tu consultorio en cuanto a aumento de pacientes, a aumento de ingresos, a eficiencia del consultorio? Cuéntanos resultados concretos. Bueno, mira que yo tengo eso bien claro porque uno de los ejercicios que hicimos cuando empezamos la academia fue una meta financiera. Sí, entonces yo eso lo tengo hasta apuntado en el cuaderno que empecé a tomar notas en la academia y yo tenía mi ingreso X y mi meta era la meta que yo consideraba que era la que tenía que aumentar en mis ingresos. Ujú. Y en estos días nada más la veía y yo decía, Dios mío, la doblé y más. O sea, yo voy como en un 110% con respecto a lo que hice en ese momento. O sea, al inicio de la academia ya estamos en un 110% más o menos porque como te digo, yo lo tengo hasta apuntado. Entonces fue un logro totalmente, o sea, no porque tuviera que tener el triple de pacientes, porque esto es otra cosa muy buena que se aprende en la academia. No se trata de trabajar más y como un burrito, por decirlo así, perdóname la expresión, sino que se trata de ser rentable. Y esto fue lo que yo aprendí, que no tenía necesidad de matarme, porque como te digo, es algo que puede sonar irónico, porque yo hace 3 años hacía todo sola, se puede decir que trabajaba full todo el día y hoy en día descanso muchísimo más, tengo gente, tengo equipo y el ingreso está en más del doble de lo que se inició en la academia, o sea que el cambio fue total en cuanto a esa parte de ingreso. Segundo, pues que mi equipo ha crecido, ya nosotros estamos como ya algo ya empresarial, o sea, ya no se maneja como un negocio de tienda, por decirlo así, sino que ya es como con una estructura. Y tercero, lo más importante, el tiempo para mis hijos. Mira, por ejemplo, hoy miércoles yo llegué al mediodía. Siempre tengo como varios tiempos en las tardes para dedicarle a mis hijos. Entonces eso fue lo más valioso. Qué bueno, Eddie, o sea, ya puedes acompañarlos al fútbol y a esas cosas que antes no podías. Sí, sí, ya total. Qué bien, pues porque al final el objetivo de la mayoría de los que entran acá, y tenemos muchas mujeres que son madres y muchas entran por esa situación. De hecho, yo misma, parte del problema que tenía era que tampoco tenía tiempo para mis hijos, no tenía tiempo para mis padres, para mis amigos, yo me perdía todo, nunca tenía tiempo de nada, trabajaba unas jornadas larguísimas hasta que me enfermé. Y ahí me di cuenta que esa no era la manera, pero se le va a uno la vida metida en un consultorio odontológico y lo peor es que uno está, trabaja y trabaja y si no tiene claras las finanzas, por ejemplo, puede no ser rentable por estar esclavizado y al final del mes pues no le queda nada, ¿no? ¿Cómo, Eddie, ha afectado esto positivamente en tu vida? Sí, pues digamos en la parte personal, como les mencioné, pues tiempo totalmente.
Ellos, digamos, llegaban del colegio y yo los veía ya en la noche, cansada, llegaba pues ya de trabajar y como que un ratico en la noche y ya hasta el otro día. Hoy en día no, realmente casi todo el tiempo que ellos llegan del colegio ya puedo estar con ellos, compartir, entonces ya sea porque nos pongamos a hacer tareas o si tienen alguna actividad deportiva, lo que sea, pero ya prácticamente siempre, siempre estoy con ellos. Parte también laboral, muchos cambios. Por ejemplo, capacitarme, a veces uno por estar trabaje y trabaje como que ni tiempo para uno de pronto hacer un curso, que un congreso, que alguna cosa, alguna capacitación extra que se presente, ya uno puede destinar el tiempo, porque antes realmente era bien complejo, o sea, yo para sacar un turno en la agenda era súper complicado. Ahorita no, porque como tengo ese tiempo, aparte tengo las otras personas allá trabajando, entonces siempre hay producción. Lo mismo, por ejemplo, si me voy de vacaciones, entonces el consultorio yo llego y ya no está la rume de facturas por pagar y sin un peso recibido, sino que ya hay ingresos, ya están las facturas, pero también hay un dinero para poderlas pagar. Entonces realmente el cambio fue muy, muy bueno. Qué bien, Eri, te felicito porque al final para eso entraste a la academia, ese fue como el objetivo que tú tenías y que lograste y te hemos visto crecer, no solo durante el tiempo que estuviste en la academia, sino aún ahora después de que ya no estás con nosotros, pues también hemos visto cómo has crecido en todos los sentidos. ¿Cuál dirías tú que fue el peor momento de tu ejercicio profesional, Eri, en ese tiempo en que tú estabas así como en el oscurantismo, o sea, ejerciendo allá locamente y en las miles de clínicas y todo esto? A ver, el momento, digamos, más duro fue cuando quizás producto de estos colapsos profesionales y de que yo no tenía tiempo, a mí me costó bastante el hecho de poder embarazarme. Esto fue algo realmente muy duro. Yo digo que en parte fue como por el estrés, el ajetreo, como el colapso que yo mantenía mental, digámoslo así. Me costó bastante. De hecho, digamos, tuve varias pérdidas de bebés y todo también era como debido a este estrés que yo manejaba, porque realmente tiempo no tenía. O sea, te digo que yo trabajaba muchísimo, a veces era en una clínica en la mañana, en la tarde en otra, luego en los otros ratos en mi consultorio, entonces no había tiempo para nada, no había tiempo para mí como persona, ni para la familia, entonces digamos que este fue un momento en que yo dije, no, pues, o sea, yo hubiera estudiado otra cosa porque tampoco era como mi objetivo volverme como una esclava del trabajo por producir y por tener un ingreso, pero volverme una esclavitud que no tenía ni tiempo casi para disfrutar. O sea, yo te digo que yo llegaba un sábado y a veces mi esposo me decía, vamos a cine, yo no quería nada. ¿Cuál cine? Si es que había estado trabajando de lunes a sábado a las 6 7 de la noche, yo qué cine iba a querer a esa hora. Entonces fue muy duro, a mí se me volvió esto como un problema. Llegó un momento que fue tanto, tanto el agotamiento que llevó a problemas hasta para poder tener mis hijos. Imagínate, uno no se está dando cuenta a qué nivel lo puede afectar uno una situación de estas, el estrés, el cansancio, o sea, es otra manera de somatizar los problemas, ¿no? Fíjate, tú no quedabas embarazada, es que el cuerpo no tenía la energía para embarazarse. Yo creo que dentro de todo la naturaleza es muy sabia y diría, no, pero esta vieja, ¿qué bebés? Si no toda la energía se le va en ese trabajo que hace, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cuál dirías tú que fue el mejor momento en todo este proceso que llevas de crecimiento? ¿Cuál fue un momento que tú dijiste, oye, valió la pena hacer todo esto, ¿no? Hacer esta formación empresarial, entrar a la Academia de Odontólogos. ¿Cuándo sería? Cuando yo llevaba aproximadamente unos 8 meses en la academia, de ahí para acá, porque realmente yo dije, yo no vuelvo atrás con esto. En el momento en que yo vi cómo aumentaron mis ingresos y que no los estaba produciendo yo al 100%. O sea, eso fue algo súper satisfactorio para mí. El hecho de que yo tenga, o sea, tanto tiempo libre que yo a veces me quedo aterrada, literal. Yo saco la cuenta y mi esposo es que trabaja más un gorgojo en un riel, me dice, porque hay semanas que trabajo 20 horas, semanas de 24, o sea, nada de 40 y pico, nada de eso. Y estar el consultorio produciendo el doble, o sea, a mí eso me parece que yo digo, wow. O sea, yo siempre le digo, y yo le lo digo a mi esposo, de verdad que
haber conocido a la doctora Erika fue lo mejor porque, y siempre te recomiendo y siempre digo porque es que si no, yo créeme que estuviera en la misma esclavitud, o sea, estuviera en lo mismo, trabajando de 8 de la mañana a 6 o 7 de la noche y con los ingresos a la mitad, o sea, estuviera en el mismo punto. Porque a veces uno no cambia, entonces, ¿qué cambios va a obtener? Ninguno. Pero es que además no tiene tiempo para pensar en ningún cambio. Y cuando uno está metido allá de cabeza 12 horas en la boca de un paciente, uno está viendo cómo le soluciona y es un paciente detrás de otro y está apagando incendios. Uno para crear esas estrategias, para hacer esto, necesita sentarse, parar y pensar. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo se puede hacer? Y analizar cuál puede ser el acto más conveniente y tomar esas acciones. Pero uno nunca lo va a hacer si está ocupado. Para esto se Exacto. necesita dedicarse en algún punto y uno no lo aprovecha o no lo hace o no lo ve venir. Realmente yo creo que es que uno como odontólogo nunca se quiere esclavizar así, pero uno va cayendo en eso poco a poco porque uno no ve venir las consecuencias tan graves que puede tener no ser capaz de funcionar independientemente, ¿no? O sea, uno no ve que el consultorio es una cosa y uno es otra y que uno lo que ha creado no es realmente un autoempleo, uno no puede ser el esclavo, uno no puede ser el empleado cuello de botella del consultorio porque entonces no está funcionando la cosa. Algo hay que cambiar. Exacto, y yo ahora lo sé, yo digo, yo no tenía ninguna empresa, yo era una autoempleada, porque simplemente el día que yo no estaba ahí no entraba un peso, el día que yo me iba de vacaciones, como te digo, ahí no entraba nada. Eso sí es simplemente un autoempleo, ahora sí lo veo de otra forma y como te digo, es una diferencia total, total en mi vida tanto personal como laboral, como de mi familia, de mis hijos, los ingresos, o sea, realmente muy feliz, súper contentísima con todo este cambio que yo digo gracias a Dios y que la idea es que algún día pueda ser la fuente de mi retiro y ya como sé cómo se hace, cómo es el manejo, ya no le temo pues a que un día me salga del todo. Claro, totalmente. Es que no tienes por qué temer, porque aparte ya tienes muchas herramientas para crear muchas estrategias. Es que ya uno le cambia la mentalidad, ya uno entiende que si uno no sabe cómo se hace, pues hay quien lo sepa. Y lo que toca es mirar, medir, aprender, capacitarse. O sea, lo que no puede hacer uno es pretender hacer lo mismo que las cosas cambien. Y hay muchos odontólogos que están interesados en que la situación de su consultorio cambie, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y cuando me refiero a precio, no es el dinero que puede costar una formación de estas, que obviamente si yo quiero que mi consultorio crezca, tengo que invertir. Pero lo del dinero es lo de menos. Hay gente que tiene el dinero y lo invierte, pero igual no hace lo que toca hacer. Esto demanda unas acciones, una dedicación de tiempo, una energía, como un compromiso efectivamente de cambiar. Entonces, pues yo creo que esa es la clave. De hecho, me gustaría que tú le dieras unos consejos prácticos a otros odontólogos que están escuchando nuestro episodio y que están buscando mejorar su práctica utilizando el marketing. ¿Qué les pudieras decir? Dos cosas que es fundamental hacer en un consultorio para que funcione. Bueno, primero que todo, tratar de fidelizar muchísimo a los pacientes. Esta es una clave total. Es muy importante sí buscar nuevos y el marketing y todo, pero a veces descuidamos mucho los que ya han venido al consultorio, los que en algún momento han pasado por allí. Entonces es súper importante estar siempre en la recordación de ellos. De verdad que a mí me ha funcionado mucho no solo con ellos, sino también con su familia, con sus amigos, gente que tú te vuelvas el aliado, por decirlo así, en su salud oral, que si en algún momento ellos o algún familiar necesitan, de una piensen en ti. O sea, hay muchas estrategias para hacer esa fidelización. Como les mencionaba, desde mandar un mensaje en su cumpleaños, desde hacer un descuento si me refieres a un familiar, un amigo, hacer una campaña de recuperación, volver a sacar esas historias que están por allá archivadas, que no se han vuelto a llamar. Hombre, ¿qué pasó con esta gente? Por lo menos en mi caso, que soy ortodoncista, personas que terminaron y nunca de pronto volvieron a un control de retenedores. Venga,
cómo están tus dientes, otra vez a un chequeo, a mirar cómo están tus retenedores, a una higiene oral. O sea, es súper importante mantener siempre en la recordación de los pacientes. De verdad que esto te va a mantener un constante flujo de pacientes, un constante ingreso y manejar también lo de las redes, lo del marketing. Esto ayuda mucho a que también te vayan conociendo, que te conozcan pacientes nuevos y también yo siempre digo, el marketing es muy importante, así no sea para atraer nuevos, pero si usted no está en las redes y un amigo le dice al otro, te recomiendo a fulanita, de una, si vaya ya con la recomendación, te va a querer buscar en la red. Voy a mirar a ver qué hace, voy a mirar cómo trabaja. O sea, así venga ya referido. Entonces, realmente tienen que ir de la mano y esto ayuda a que el consultorio poco a poco crezca y se mantenga, que es lo más importante. Es moverse a buscar los pacientes, en resumen, Eri, porque es que los pacientes no caen del cielo. Y Exacto. muchos estamos esperando que el paciente que ya vino y le fue bien nos refiera. Y pues sí, nos va a referir. Cuando nosotros de pronto le recordamos es mucho más fácil. De hecho, la posibilidad de que si tú tienes una campaña de referidos, alguien te pueda referir un paciente es de 5 veces más. O sea, si tú no tienes ninguna campaña, el paciente de pronto un día se acuerda, ay, voy a mandar a mi primo con la doctora Erika. Pero si tú tienes una campaña de referidos, la posibilidad de que esa persona te refiera multiplicado por 5, porque hay un estímulo, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace, no entiendo por qué realmente. No entiendo porque ya esos son pacientes satisfechos, entonces no podemos dejar pasar esas cosas. Eri, ¿qué recomendaciones nos darías como para superar obstáculos comunes en la gestión del consultorio? Es bien importante tener una muy buena capacitación en el equipo de trabajo, porque finalmente a veces el paciente contigo como operador es el último con el que llegas. Digamos que el primer contacto del paciente puede llegar a ser tu secretaria, tu recepcionista. Entonces me parece súper importante que esté muy bien capacitado, que tenga, digamos, un protocolo dado por ti de cómo es la contestación del teléfono, de cómo va a ser el saludo, de cómo va a ser el agendamiento de la cita, de cómo va a ser la recordación, en la amabilidad, en la manera de hablar, porque esta es una base fundamental para que el paciente desde que llegue al contacto, al WhatsApp o por donde sea que te contacte, encuentre una cara amable y que tenga una información clara sobre lo que él necesita, porque uno como odontólogo quisiera ser el que contestara pues todo, pero pues es que también es imposible, ¿no? Entonces ahí es donde viene el tratar, o sea, el delegar esta función en otra persona, pero realmente esto no puede ser al azar, ni puede ser alguien que conteste y no sepa ni el tema, ni tenga idea de lo que le están preguntando. Entonces, para mí una base muy buena que me ha ayudado mucho ahora en la parte administrativa es capacitar muy bien a mi personal de la parte de recepción, o sea, el que tiene el primer contacto con el paciente, que tenga una información clara, veraz de lo que le están preguntando y aparte de esto que tenga pues mucha amabilidad y cordialidad para que tenga un buen contacto, para que finalmente el paciente llegue a nosotros, ¿sí? Que llegue al consultorio y que ya nosotros terminemos de enamorarlo con nuestra atención, por decirlo así. Ok, muy bien, Eri. Pues mira, yo creo que con las recomendaciones que nos has dado y la historia que nos has contado, que puedo dar fe que ha sido una evolución real de su vida, creo que hay mucha gente que se va a inspirar en esto y va a poder ver que es posible sin ser uno el más mago ni hacer cosas realmente fuera de lo común o extraordinarias, conseguir que el consultorio funcione sin estar presentes, conseguir que sea rentable. Obviamente eso es un paso a paso, esto es una cosa que cada día se construye. Como siempre digo, quiero dejar aquí constancia de que todos están invitados a que sean parte de la Academia de Odontólogos. No podemos ayudar realmente a todo el mundo, entonces lo que hacemos es unas entrevistas preliminares con los aspirantes para ver si tenemos las expectativas alineadas. Hay personas que tienen ciertas ideas de llevar el consultorio de cierta manera o necesitan una ayuda diferente. Nosotros no somos agencia, por ejemplo, yo no consigo pacientes. Yo lo que hago es enseñarles a que cada uno los consiga, que sí creo que independientemente de que tomen una formación con nosotros o no, cualquier dueño de negocio necesita saber si las estrategias de consecución de pacientes están funcionando o no. Porque uno puede contratar una agencia que le haga muchas campañas, pero si uno no tiene ni idea qué está haciendo la agencia, pues ahí está pudiendo perder toda la inversión. Porque muchas veces las agencias hacen unas campañas muy lindas,
pero no saben de odontología. Entonces son campañas que, visto desde un marquetero, están muy bien, pero visto desde un odontólogo, tal vez no es lo que tú quieres proyectar, tal vez no es el paciente que tú quieres atraer, tal vez no es el mensaje que quieres dar. Y todo eso hay que poderlo decir. O sea, es el dueño del negocio quien dice cómo se quiere posicionar, quien dice a quién quiere traer, hacia dónde va su negocio. Y es el dueño del negocio el que le cuenta a sus empleados su visión, su misión, los valores que tiene. Todo esto son procesos que hay que aprender y que hay que tener el compromiso. No basta con tener el interés, sino hay que tener un compromiso real para hacer crecer el negocio. Todas las personas que han pasado por aquí lo dicen, yo estaba de esta manera, logré esta otra, pero a través de eso hubo momentos difíciles, también hubo momentos de mucha satisfacción y tuve que trabajar un paso a paso, no tenía esto, no tenía lo otro, lo tuve que hacer. Entonces la invitación es a que todo aquel que esté dispuesto a en este próximo año su consultorio cambie y su vida cambie. Entonces con este video va a encontrar en la descripción un cortísimo video donde yo les dejo una explicación de cómo es nuestro sistema y si les hace sentido pueden agendar una cita conmigo o con alguien de mi equipo para ver si es posible que accedan a uno de los cupos de la Academia de Odontólogos. Por ahora agradecerte, Eric, tu compañía. De verdad, te extrañamos mucho en la academia, como siempre, muchas gracias por tus aportes y pues espero que siga creciendo ese consultorio, que sigas siendo la empresaria que eres ahora, tienes mucho por delante, mucho por crecer y me alegra muchísimo sobre todo que estés pudiendo disfrutar de tus hijos, que era como la intención inicial que tú tenías y qué maravilla que uno pueda desarrollarse en la parte profesional, pero también en la parte personal, sobre todo como madre, como esposa, como hija que no tenga uno que sacrificar una cosa para hacer la otra, porque además no es necesario. Por ahora, a todos los invito al episodio del podcast de la próxima semana, donde traeremos un nuevo caso de éxito. Esto ha sido todo por hoy. Les dejo un abrazo, todo mi cariño, y a ti te dejo, Erika, que te despides de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. De verdad que no lo duden, o sea, las personas que me escuchen, se los digo yo de corazón, esto no es un gasto, la academia realmente es una inversión y funciona, o sea, funciona en la medida que ustedes hagan todo lo que, el paso a paso que Academia viene con su guía, con sus sesiones de preguntas y respuestas, con las dudas que tengan siempre la doctora y el equipo están dispuestos para ayudarlos a avanzar. O sea que desde que ustedes inician la academia van a ver los cambios. Esto es casi que inmediato, pero haciendo el trabajo que toca hacer. O sea, siempre es como cuando uno entra a un semestre de universidad. Hay que hacer lo que toca y verdaderamente los cambios llegan porque llegan. O sea, no es un mito, no es que me van a quitar el dinero, no, la verdad que funciona. Así que todos quedan súper invitados, que no tengan temor, que realmente los cambios los van a lograr en sus consultorios. Eri, muchas gracias. Nos vemos si Dios permite pronto. Tú sabes que la academia es tu casa cuando quieras. Chao, 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 chao. gracias.